Helen Gloag nació en el año 1750 en Escocia. Fue hija del herrero Andrew Gloag y su esposa Anne Kay. Helen quedó huérfana de madre siendo una niña y durante su adolescencia se relacionó su nombre con el de un granjero llamado Brian. La naturaleza de la relación es desconocida, pero se cree que influyó en sus problemas familiares. Helen se fue de su casa a los 19 años y en ese momento muchos escoceses estaban dejando su tierra natal para el Nuevo Mundo. Helen zarpó en mayo del año 1769 con la intención de establecerse en algún lugar de las Carolinas. Sin embargo, solo 2 semanas después de haber iniciado el viaje, mientras el barco estaba en el Atlántico, este fue interceptado por piratas de Marruecos que en la época tenían fama por atacar muchos barcos de los cuales tomaban todos los prisioneros que pudieran ser vendidos como esclavos en Marruecos. Por esta práctica, muchos europeos fueron víctimas de este comercio. A su llegada a Marruecos, Helen fue puesta a la venta en el mercado de esclavos, donde destacó por su belleza. Fue inmediatamente comprada y llevada al sultán Sidi Mohammed, gobernador de Marrakech. Este gobernador destacó por el beneficio que obtuvo de los cambios políticos globales, como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la ocupación de Canadá por parte de Inglaterra. Él consiguió construir fuertes relaciones diplomáticas con los países de Europa Occidental para restaurar la posición de Marruecos en el mundo. Helen fue puesta en su harem, donde había muchas otras mujeres destinadas a complacerlo. Muchas de ellas provenían de otros países europeos y también llegaron como esclavas. Sin embargo, Helen era una mujer llamativa, con cabello rojo y ojos verdes, lo que captó la atención del sultán y ella se volvió una de sus favoritas rápidamente. El sultán, más que impresionado, la convirtió en su cuarta esposa y por ello Helen recibió el título de emperatriz. Helen además obtuvo la libertad de escribir a su familia e incluso pudo recibir visitas en Marruecos por su hermano Robert. Él difundió la historia de Helen en Escocia, asegurando que además ella envió numerosos regalos de Marruecos. Además, su hermano también hizo que circularan historias de cómo ella, siendo una emperatriz, ayudó a la liberación de marinos y esclavos capturados por los piratas. Esto, sin embargo, no está confirmado y de hecho no conocemos el papel que tenía Helen. No sabemos si era nada más una emperatriz ceremonial o si tenía participación política. Es importante tener en cuenta que este sultán implementó políticas muy diferentes a sus predecesores desde que ascendió al trono. Él cambió mucho el comercio, la justicia, la esclavitud y otras cuestiones, pero esto fue desde antes que conociera a Helen, así que no necesariamente tenía que ver con ella. Se cuenta que Helen tuvo por lo menos 2 hijos con el sultán, aunque se desconocen sus nombres y las fechas de sus nacimientos. En el año 1790 murió el sultán Sidi Mohammed y en ese momento estalló una crisis de sucesión entre los hijos del fallecido sultán. Por lo menos 5 de estos hijos eran adultos y ellos querían gobernar, así que se inició una guerra civil por el poder. Inicialmente el gobierno quedó en manos de Mulay Yasef, cuya madre era otra de las mujeres del sultán. Se cree que Mulay ya había intentado derrocar a su padre y trató de tomar el trono marroquí. Él, como nuevo sultán, trató de consolidar su control del poder, matando a cualquier competidor que tuviera, incluyendo sus medios hermanos, entre los que se encontraban los hijos de Helen. Supuestamente, en algún momento, ella se encerró con sus hijos en un monasterio para pedir ayuda, pero según los informes, un enviado británico que respondió a la llamada de auxilio de Helen descubrió que los niños ya habían sido asesinados. Después de esta revelación, Helen desapareció por completo de la escena. Nunca se supo nada más de la propia Helen, por lo que se especula que fue asesinada por Mulay o que logró vivir escapando a los registros. El reinado de Mulay apenas duró 2 años y más tarde se instaló en el trono su otro medio hermano, Slimane de Marruecos. Él era hijo de otra de las concubinas de su padre y se dice que continuó con las políticas de él, apoyando la idea de eliminar la piratería. Y pues esa es toda la información que tenemos de Helen, chicos. La verdad es que no hay muchos registros de su existencia, hay muy poca información sobre ella. Desde luego que no tenemos ningún retrato, ni mucho menos que nos ayude, saben, como a conocer más de su historia. De hecho, la verdad es que está un poco entre el mito y la realidad, porque hay algunos historiadores
que más bien sugieren que tal vez ella exageró la historia o que entre ella y su hermano posiblemente la crearon, porque muy posiblemente se ha dicho, se ha sugerido que tal vez ella sí llegó a Marruecos e incluso estuvo en el palacio, pero se piensa que tal vez ella inventó la historia y su hermano pues ayudó a que la historia se volviera popular en Escocia y era como decir, oh miren, triunfó, saben, mi hermana y así. Pero no hay muchos registros que apoyen esa historia de que ella fue emperatriz. Por ejemplo, los hijos de este sultán están registrados, digo, no hay tantos registros tampoco, pero sí conocemos los nombres, y de los hijos de Helen pues no hay absolutamente nada que nos indique que existieron. Incluso hay un doctor que se llama Lemprire que cuenta que él visitó el harem de Mohamed en el año 1789 y él cuenta que sí vio que en el harem había mujeres europeas. Incluso nos dice que la madre de Mulay, que es este hombre que gobernó después de Mohamed, pues era alemana aparentemente, pero él cuenta que no vio a nadie con las características de Helen, que ninguna de las concubinas era escocesa, ni tenía el cabello pelirrojo, así es que la verdad es bien complicado estar seguros qué tan cierta es esta historia, qué tan cierta es la existencia de Helen, sobre todo porque al final pues realmente se evapora, desaparece totalmente de la escena. En los registros oficiales no aparece la historia de ella. De hecho es poco conocida dentro de lo que fue pues este sultanato o de lo que fue el gobierno de ese estado. Es poco conocida, pero es totalmente posible. Yo creo que hay algo de cierto, probablemente se exageró, se hizo demasiado romántica la historia, pero sí, definitivamente creo que podríamos creerla, porque además pasó, digo, están las esclavas del Imperio Otomano que se convirtieron en esposas legales y todo esto. O sea, tenemos digamos, algunas cosas que nos ayudan a creer en la historia, pero pues no hay mucha información, chicos. Ni siquiera sabemos exactamente en qué año murió o qué pasó con ella. Eso es un poco frustrante. Tal vez más adelante se puedan descubrir algunos archivos o más información que nos confirme su existencia y que además nos confirme exactamente qué pasa con ella, sobre todo porque también, si ustedes ponen atención, mucha de su historia tiene que ver con el heroísmo, con que, la mujer escocesa que ayudó a que se acabara la piratería, y entonces, pues sí, eso tiene más un toque de leyenda, pero igual puede ser cierto. Simplemente se los quería comentar. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.